Bienvenidos, hola queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nuestra aventura digital en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Muchas gracias por acompañarnos en esta nuestra consulta con el médico neumólogo. Hoy estamos muy bien acompañados por nuestro buen amigo, el doctor Octavio Cubas, médico neumólogo del Hospital Almenara, coordinador de la unidad de trasplantes pulmonares, de neumotrasplante. Y hoy día vamos a hablar acerca de la neumonía, una inflamación, una infección pulmonar, y últimamente ha habido cambios incluso en la forma en que nosotros los médicos afrontamos este tipo de enfermedades que generalmente son consecuencia de una infección, un resfrío que se complica, que no se cura bien y que termina infectando la parte más alejada de las vías aéreas, que son los pulmones, y que tienen que airear nuestra sangre para poderla reinsertar al cuerpo ya con oxígeno para alimentar todas nuestras células. Bienvenido, Octavio, muchas gracias por estar acá. Y es verdad, últimamente no sé qué está pasando, pero hay cualquier cantidad de neumonías. Como antes se veían neumonías por neumococo, por bacterias, hoy estamos viendo neumonías virales de una manera más allá de lo normal, según mi entender. Lo que pasa es que estamos diagnosticándolas, estamos haciendo más cosas para diagnosticarlas, tenemos más herramientas. Una que se ha puesto en boga con la pandemia, que es la tomografía de tórax. Antes poníamos una radiografía al inicio del problema, veíamos la radiografía limpia y no pasaba nada, pues no le dábamos un tratamiento para bronquitis. Pero ahora ya de una radiografía común se pasa a una tomografía unos días después y de repente encontramos una mancha, ¿no? Que es algo que ya en la pandemia lo habíamos asociado claramente a COVID. Es más, la estadística nos muestra que 50% de los asintomáticos que tenían COVID ya tenían manchas en el pulmón, o sea, tenían focos neumónicos en el pulmón a pesar de que no tenían un cuadro grave, ¿no? Entonces, ahora sí, empleando la tomografía, vemos las lesiones pulmonares y damos tratamiento en consecuencia. El problema es que hay muchos pacientes que tienen neumonías virales y que están recibiendo antibióticos. Es correcto. Claro, los virus no responden a los antibióticos, claro. Al contrario, nosotros vacunamos a los virus para que después el antibiótico, cuando realmente lo necesitas, no funcione. No lo tengamos a mano, exacto. O sea, generamos resistencia, ¿no? Entonces, yo diría que como primera cosa, hay que ser cautos en el uso de antibióticos. Escoger, además, el mejor. Establecer las poblaciones de riesgo, que son los niños muy pequeños y las personas de edad avanzada, ¿no? Los que tienen comorbilidades, que son las que la van a pasar peor. Por ejemplo, cardiópatas a la cabeza, diabéticos, que son los obesos, que lo van a pasar peor con una neumonía bacteriana real. Y en ese caso lo que hacemos es instalar un antibiótico que se llama empírico, porque no sabemos para qué germen es, pero usamos el que es para cubrir el más frecuente de los gérmenes, que siempre sigue siendo el Streptococcus pneumoniae, ¿no? De ahí viene la indicación de que todos deben estar vacunados. Eso con los cultivos corriendo, además. Además, ya los cultivos están corriendo, así identificamos al germen, no vaya a ser que haya que modificar ese tratamiento inicial. Sí, efectivamente, y no solamente los cultivos, sino ahora hay pruebas serológicas, ¿no? O sea, sacamos una muestrita de sangre y podemos saber tal o cual virus es, lo cual nos descarta antibióticos, además, ¿no? Entonces es importante tener siempre a la mano una posibilidad de medir la oxigenación. Niños pequeños, eso ha mejorado también muchísimo con el COVID, ¿no es cierto? Exacto. O sea, casi todas las casas tienen un... Sí, lo desempolvan por ahí y se lo vuelven a poner cuando tienen sensación de que falta el aire, y es un buen parámetro, por lo menos, de diagnóstico inicial, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma que una familia que tiene una persona, un adulto mayor o un bebito que se ha resfriado y que está con leve dificultad respiratoria, te diga: tenemos que ir a la clínica o al hospital? Para los pequeños sigue siendo la condición del niño, que obviamente está malito y se le ve mal, y empieza a incrementar su frecuencia respiratoria, empieza a respirar y desde la rapidez pasa a la dificultad, donde se le ve ya que el niño además ha dejado de lactar, ha dejado de comer, está muy mal y hacen fiebre, ¿no? Y en las personas mayores pueden no hacer fiebre, ¿no? Y se apagan. Empiezan a tener confusión, hay trastorno de sensorio como manifestación de la infección.
¿no? Entonces, incluso antes de tener un problema de oxigenación, se apagan, se ponen así, se ponen confusos, no saben si es de día, de noche, si almorzaron o no desayunaron. Hay que tener mucho cuidado observando esos signos y síntomas, ¿no? De acuerdo. Al no haber tratamiento para las neumonías virales, vamos a decir, con el antibiótico mágico que todo el mundo dice, ¿no? Y además, acitromicina, 3 días y estás bien, ¿no? Cuando en realidad Sí, lo sí. que han tenido es un resfrío, ¿no? Sí, correcto, O sea, correcto. Y eso es algo que está generalizado casi en todo nuestro país, porque además las farmacias lo venden A pasto. a pasto, ¿no? Sí, Entonces, sí. ahora, vamos a suponer que esto es una neumonía viral y decimos no existen antibióticos, ¿ya? Pero sí hay tratamientos. Lo que tenemos que identificar son las complicaciones a las cuales nos lleva la neumonía, ¿no? Que puede ser, una parte de ellos van al espasmo bronquial, el cierre de los bronquios, los muy pequeñitos hacen bronquios más chiquitos, que son los llamados bronquiolitis. Entonces el niño no puede respirar porque tiene un cierre bronquial, porque hay mucha inflamación, entonces los bronquios más chiquitos se cierran. Las personas mayores, ya que tienen músculos, hacen espasmo bronquial, sobre todo si son alérgicas o tienen una enfermedad o han fumado, ¿no? Y básicamente la caída de la presión que se ve en las personas que tienen comorbilidades, ¿no? Como son los cardiópatas, como son los diabéticos. Pueden hacer hipertensiones de inicio, pero si la presión se empieza a caer es porque hay una diseminación de la bacteria en la sangre. Para el caso de los virus no es tan detectable, ese es el problema, que el cuadro es un poquito más larvado, pero el paciente se deteriora. Pero es tratamiento y manejo sintomático. Sintomático, Algo se te va básicamente, complicando, ¿no? broncoespasmo, Vamos, nebulizaciones. Fiebre, antipiréticos. Ya. O sea, incluso hacen Y esperar que el cortejo, sistema inmunológico de cada uno actúe. y hacen cortejos de síntomas y de signos, hacen diarrea o hacen estreñimiento, dolor abdominal, náuseas, vómitos, se acompañan muchas veces a estos cuadros. Entonces hay que ir identificando ese tipo de cosas y a la hora de sumarlas calificando de gravedad, en el sentido de que puede que requiera en las próximas horas mayor soporte, llevarlo a una atención médica cercana, ¿no? Ok. Y ahí viene la otra. UCI, no UCI, ¿no? Porque esa es una disyuntiva que en algún momento Sí, el médico tiene que tomar, que es un soporte mucho más estricto, puede incluir intubación. Sí, ahora la causa de ingreso a cuidados intensivos básicamente para este tipo de diagnóstico es la insuficiencia respiratoria. Es un tema sumamente complejo. Y eso lo ves acá, ¿no? O sea, Claro, y es un tema sumamente complejo porque los criterios de cuidados intensivos son bien claros respecto a pronósticos. Para la pandemia fue una situación muy dura, porque teníamos que priorizar gente que tenía cierto grado de pronóstico favorable para hacer el esfuerzo, pero había personas que lamentablemente no podíamos atender, ¿no? En las circunstancias de ahora yo creo que eso es un poquito más laxo, nos da un poquito más de flexibilidad, pero lo importante es tratar de no llegar. Hay una alternativa ahora para la insuficiencia respiratoria, que es la cánula de alto flujo. Es un sistema de entrega de oxígeno y de aire a presión, un flujo a velocidad, que impide que el paciente llegue a requerir incluso intubación, ¿no? O sea, hemos podido manejar a mucha gente durante la pandemia y ese sistema ya existía, se usaban para cosas muy puntuales, pero prácticamente se ha hecho de uso diario. De uso diario porque se ha aprendido. Aunque se ha aprendido, correcto. Cuando mucha gente dice que nos ha traído la pandemia, bueno, en realidad la pandemia a la larga nos ha hecho lavarnos las manos. Nos ha hecho tomar las placas que incluso ahora se están detectando cánceres de pulmón que antes no se detectaban porque se está pidiendo tomografías. Sí. Entonces tú ves un nodulito que normalmente no lo hubieras encontrado en una radiografía normal. Y que no te da síntomas, ¿no? Y no te da síntomas. Nada. Entonces, por primera vez, mis amigos de cirugía oncológica, neumonía, me está diciendo, nunca hemos visto pacientes con nódulos tan chiquitos y que se salvan, que tienen cirugía curativa, ¿no? Entonces, eso son cosas buenas. La misma mascarilla, amigo, además tengo que decirles, si en su casa tiene abuelitos o bebitos y usted está resfriado, primero no vaya a la oficina y use la mascarilla, aunque sea dentro de casa,
para no contaminar dentro de la propia casa y poder seguir esparciendo, porque yo me tenía un resfrío de 2 meses, o sea... Efectivamente, sí, o sea, las medidas que nos ha dejado, las medidas de bioseguridad que nos ha dejado la pandemia no deberían retirarse. No deberían retirarse. Deberíamos identificar en casa las personas que son vulnerables, muy pequeñitos, personas con comorbilidad, y cuidarlas. Ahora que tenemos un clima tan cambiante y que hemos retomado después de la pandemia el nuevo contacto con los virus que ya conocíamos, hemos tenido que volver a conocerlos. La gente se ha estado infectando de virus diferentes cada mes. Un virus distinto cada mes. Es correcto. Porque hemos tenido que volver a contactar con todos los virus con los cuales vivíamos, ¿no? Entonces, eso sí va a tener, y todavía seguimos teniendo COVID, por si acaso. Seguimos diagnosticando procesos de COVID en el hospital, neumonía COVID, aparte de las neumonías bacterianas usuales, ¿no? Te agradezco muchísimo, Octavio. Muchísimas gracias al doctor Octavio Cubas, médico neumólogo, coordinador de la unidad de trasplantes neumológicos en el Hospital Almenara, y además con un repaso de la neumonía y de lo que estamos viviendo como médicos en nuestra rutina diaria. Desde hace 3 meses, la verdad, la cantidad de problemas virales que se convierten en neumonía ha aumentado. No es broma, eso es así. O sea, sí, de correcto. Hecho, tenemos que asumirlo nomás. Tenemos que asumirlo. Sí. Es correcto. La gente no quiere usar mascarilla, pues, ¿no? Bueno, pero ahí está, claro. Porque es experiencia y eso lo estamos brindando a través de estos podcasts, a través de estos programas, que espero lleguen a muchísima gente a través de las redes sociales, que es nuestra nueva aventura digital. Gracias, Octavio. No, al contrario, gracias. Para siempre.